¿Realmente crees en Dios? Esta fue una de las preguntas que quizá yo había escuchado en el púlpito anteriormente. Cada sábado a lo mejor algún predicador hacía esta pregunta: ¿realmente crees en Dios? Pero cuando te la hace una persona armada con un machete y te dice: ¿realmente crees en Dios habiendo tanta maldad? Hace unos días un grupo de amigos decidimos hacer una caminata para poder aprender un poco más acerca del rapel, un poco más acerca de la naturaleza. Cuando llegamos a ese lugar, todo parecía estar sumamente bien. Recuerdo que empezamos la caminata. Nosotros teníamos que hacer una caminata de 15 kilómetros, pero durante esa caminata podíamos parar o detenernos en algunas cascadas para poder tomar un descanso, poder nadar en las cascadas y poder hacer rapel, una actividad que me gusta mucho hacer. Cuando llegamos a la primera parada, recuerdo que era una cascada sumamente bonita. Mi compañero que iba de encargado y yo que iba como subencargado, nos quedamos en la parte de arriba para poder poner la línea, ver que todo estuviera bien, ¿no? Entonces mi compañero, el que iba como encargado, como director, descendió por la línea para poder probarla, para poder probar el terreno y demás. Y empezaron a descender los compañeros. Éramos un total de 25 personas y no teníamos mucho tiempo para poder estar ahí porque la caminata era larga, entonces teníamos que apurarnos. Nada más nos quedamos 3 personas en la parte de arriba, que era un compañero que le gusta también mucho descender, mi esposa y yo. Entonces yo les dije: saben que yo estoy mojado nada más de los pies hacia abajo, me quiero mojar completamente. Cuando descendí, yo tenía que subir nuevamente a poder ayudarles. Era aproximadamente 5 minutos, un poco de pendiente. Teníamos que agarrar el caminito nuevamente para poder bajar a donde estaban nuestros compañeros. Y entonces en ese momento iba delante mi compañero, mi esposa en medio y yo atrás. Nos sale al encuentro una persona que veíamos nosotros que tenía algo, ¿no? La persona, muy enojada, nos empezó a insultar, nos empezó a decir que por qué estábamos ahí si era propiedad privada, y con un machete en mano nos empezó a ofender, nos empezó a decir que realmente nosotros nos habíamos equivocado al estar en ese lugar. Y entonces nosotros queriéndolo calmar, yo como humano empecé a querer negociar con él. Yo dije: esta persona viene drogada, esta persona viene en mal estado, un estado inconveniente. Lo que quiere, me imagino, es dinero para poder seguir haciendo eso, ¿no? Yo le dije: ¿sabes qué, amigo? Discúlpanos, de verdad, este lugar nosotros no sabíamos que era propiedad privada. Una disculpa, de verdad, pero ayúdanos a poder salir de esto, ¿no? Dime cuánto, o cómo nos podemos arreglar. Yo realmente mi tirada era que él pudiera aceptar algún dinero y se fuera y nos dejara libres a nosotros, porque precisamente nos estaba tapando el paso para poder regresar a donde estaban nuestros compañeros. Era un camino sumamente estrecho que nada más cabía una persona, y entonces era él el único que estaba ahí. Y entonces, con el machete en mano, él empezó a decir: ¿tú crees que me puedes comprar a mí con dinero? O sea, ¿tú crees que realmente te va a alcanzar para poder pagarme a mí? Él nos empezó a infundir más miedo, diciéndonos todavía muchísimas cosas más, que nos iban a matar, que ahí nos iban a despedazar, que él tenía un patrón que estaba esperando que los llevara o nos llevara con él. Los 3, mis compañeros, mi esposa, mi compañero y yo, empezamos a orar en la mente, únicamente en la mente, y para decirle a Dios que Él era el único que podía librarnos de esta, ¿no? Y se me ocurrió una idea, decirle: ¿sabes qué, amigo? Nosotros somos de una iglesia, somos de la iglesia adventista del séptimo día. Venimos a una excursión. Nosotros no tomamos, no fumamos, no venimos en mal plan. Únicamente venimos a caminar. Y entonces él me hizo la pregunta que yo les hice hace rato: ¿realmente crees en Dios? ¿Realmente crees en Dios habiendo tanta maldad? Dice: en la pobreza que estoy yo, en la pobreza que estamos mucha gente, dice: ¿tú crees en Dios? Si Dios existiera, no hubiera pobreza. Si Dios existiera, no estuviéramos así, no estuviera así el mundo, no tuviéramos esta policía, no tuviéramos... Se empezó a desahogar, empezó a decir muchísimas cosas. Y me di cuenta
de las palabras del apóstol Pablo cuando dice, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Y me di cuenta que pues él era solamente un instrumento en las manos de alguien equivocado. Y sabemos que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros éramos una presa fácil en ese momento para él. Pero teníamos a alguien en quien confiar, y era Dios. Y sabíamos que Dios era el único que nos iba a librar de esta persona y literal de las garras de Satanás. Y nosotros orando, subió otro compañero, porque ya nos habíamos tardado, que era el director, y entonces empezó de nuevo a dialogar con él y decirle, oye, pues discúlpanos y demás, pero parecía que Dios no contestaba nuestras oraciones. Y pensamos en algún momento dado qué hacer, ¿no? Yo como humano pensé, ¿qué hago, Señor? O sea, y empecé a lo mejor a ver cómo podría yo quitarle el machete, cómo podría yo a lo mejor pues detenerlo, ¿no? Hacerle daño. La verdad yo pensé en eso, ¿no? Esta persona nos llevó literal a otro punto todavía más lejos de donde estábamos con mis compañeros, y empezó a decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Tú vas a ir, vas a bajar con los chavos, les vas a pedir un rescate de 5,000 pesos. Si tú no regresas con esos 5,000 pesos, cuando tú regreses, estos 3 van a estar totalmente muertos, ¿no? Entonces, pues mi esposa se asustó mucho, dijo que yo voy por el dinero. Mientras nos amarró él, nos amarró de las manos, nos amarró entre los 3, literal en el suelo, sentados. Nosotros empezamos a orar a Dios y decirle, Señor, tú tienes el poder para resolver esto. Yo le dije a Dios, Señor, tú libraste a Ananías, a Misael y a Azarías del horno de fuego, y yo sé que tú vas a librarnos de esto. O sea, para ti no es nada difícil hacer esto. Entonces Dios hizo un milagro. Mi esposa se tardó, después nos contó la historia de por qué se había tardado, se perdió del camino, y se tardó. Entonces la persona se puso nerviosa, se puso muy nerviosa y bajó con nosotros. Yo no sé qué haya escuchado, qué haya pasado por su mente, cómo haya actuado Dios en la vida de esta persona, pero bajó y lo único que nos quitó fueron los relojes, le quitó una mochila que traía mi compañero, y entonces le dijo, ¿saben qué? Su amiga no viene, y de todos modos piénseme a dar sus cosas y yo la voy a estar esperando ahí arriba. Entonces cuando nos quitó las cosas, se subió a la parte de arriba y ya los compañeros ya no lo alcanzaban a ver. Entonces decidimos desatarnos, como pudimos nos empezamos a desatar y salimos corriendo. Cuando llegué yo a casa, me puse a analizar todo lo que había pasado, a digerir un poco todo lo que había pasado. Comencé a pedirle perdón a Dios, porque yo había pensado realmente como una persona humana, no había pensado como un cristiano. Cuando yo tenía a la persona enfrente, yo dije, si yo tuviera un arma conmigo, yo la utilizaría para poder cuidar a mi esposa y para poder cuidar a mis compañeros. Y entonces yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Discúlpame, perdóname, porque el testimonio que tú querías que yo diera, a lo mejor no lo di. Y entonces aprendí varias lecciones. La primera lección que aprendí fue, Dios siempre cumple sus promesas. ¿Saben? Ese día que nosotros salimos fue un día domingo, y un día antes, el sábado, yo había predicado en una iglesia acerca de esto. Dios siempre cumple sus promesas. Cuando yo recordé eso, fue algo muy, muy impactante para mí, de que yo dije, tú predicaste un día antes de esto, y en ese momento donde debías de utilizar tu fe, quizá no la utilizaste de la mejor manera. Y me quedé pensando en eso. Dios nos cuida y Dios siempre cumple sus promesas. Otra lección que aprendí fue, la oración tiene poder. Más tarde, cuando pudimos reunirnos con nuestros compañeros, supimos que desde el momento en que subió el director a poder ayudarnos a resolver el problema, porque ellos no sabían qué estaba pasando, desde ese momento todos los muchachos se pusieron en oración. Dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho, y la oración tiene poder. Otra lección que aprendí fue, la vida no la tenemos comprada. Nosotros nunca nos pasó por la mente que pudiéramos llegar a tener este problema. Se resolvió de una manera sumamente misteriosa,
y a favor nuestra. Yo sé que a lo mejor las cosas pudieron haber salido de una manera distinta. Y me puse a pensar en cuántas veces nosotros nos despertamos y ni siquiera hablamos con Dios, ni siquiera nos ponemos en sus manos y la vida se esfuma en un momento. Y también algo que aprendí fue que a veces Dios es sumamente misericordioso con nosotros para poder seguir compartiendo este mensaje que Él nos ha dado. Y yo sé y estoy seguro que Dios permitió que no nos pasara nada a nosotros, ni a la otra persona que estaba actuando de una manera equivocada, porque tal vez Dios pueda tocar su vida. Recuerdo el caso del apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, cuando estuvo en el apedreamiento de Esteban. No me imagino la cara que va a poner Esteban cuando él esté en el cielo y vea al apóstol Pablo de frente y le diga: oye, pero ¿tú qué haces aquí? Y así nosotros, Dios nos puede sorprender. Y cada momento que nosotros tenemos para poder compartir el mensaje con otros, deberíamos de usarlo de la mejor manera, ponerlo siempre en las manos de Dios y que Él pueda actuar de una manera sorprendente en nuestra vida.